Entonces vamos a tratar con los tres seminarios y luego voy a presentar práctica, pero estos son los de errores congénitos, nutrigenética y nutrigenómica y lo de bioquímica del ayuno, ¿no? Aquí puse más o menos los PPTs que me he guiado, ya que Marco me pasó unos PPTs bueno, porque no tenía tanta info de los de mi grupo. O sea, no es para tirarle hate, ¿no? Ya, pero no tenía tanta info, entonces ya me pasaron esto y pude realizarlo. Nada más para agradecerle a esta persona. Ya, primero, por errores congénitos en el metabolismo de los aminoácidos. Ya, primero tenemos que definir qué son, ¿no? Estos van a ser, pues, como su propio nombre dice, errores genéticos que van a tener su base en estos tres puntos. Van a afectar la producción de enzimas, ya que va a haber defectos enzimáticos. Eso va a hacer que haya menos enzimas. ¿Esto qué va a provocar? Que haya una alteración en lo que es la ruta metabólica, ¿no? Diversas rutas metabólicas, que ya lo vamos a ver más adelante. Y esto va a terminar conllevando a un mal procesamiento de los aminoácidos, lo que va a terminar causando una acumulación de estos o deficiencias en todo caso. ¿Y por qué es importante saber la acumulación de aminoácidos? Es porque estos, pues obviamente, no deberían de quedarse fijos en un solo lugar, deben ser transportados activamente. Entonces, si se acumulan, pues obviamente su propio nombre dice, ¿no? Aminoácidos son sustancias tóxicas, van a causar daño al organismo. Y luego en deficiencias, pues obvio, ¿no? Algunos aminoácidos van a pasar por procesos metabólicos que van a terminar conllevando a la formación de otros aminoácidos que pueden ser esenciales para nuestro organismo. Ya. En cuanto a su clasificación, lo podemos dividir en tipos. No es tan necesario acordarse de pues, la división, nada más de un concepto breve, ¿no? Aquellos que van a alterar el ciclo de la urea, que están involucradas con las enzimas del ciclo de la urea, por ejemplo, la carbamidil fosfato sintetasa 1, una deficiencia de esta va a conllevar a un error congénito, la ornitina transcarbamilasa, y etcétera, ¿no? Todas las que vemos aquí. En cuanto a otra división son las aminoacidopatías clásicas, que estas son las que principalmente vamos a destacar más adelante en las PPTs. Y como último punto, las acidures orgánicas, ¿no? Que es la acumulación de algunos compuestos finales, o bueno, unos productos finales metabólicos, como el síndrome de la orina olor jarabe de arseno. Ya. En cuanto a la frecuencia epidemiológica, nada más para mencionar algo breve, se suele decir en la literatura que son muy raras, ¿no? Se suele darse en 1 cada 1000 recién nacidos, aunque depende también de la zona donde se habiten, ¿no? Y su detección es principalmente en países desarrollados. No está tan desarrollado, por ejemplo, en Latinoamérica. Poniendo un ejemplo, nuestro tamizaje, ¿no? En el tamizaje, ¿cuál es el único error congénito en el metabolismo de aminoácidos que se detecta? La fenilcetonuria. El resto, pues, ya fue, ¿no? Si tienes, lamentablemente. Y en cuanto a las causas, principalmente está lo de que es la mutación genética, tanto en el cambio estructural o funcional de algunas proteínas o en el déficit enzimático o de cofactores, que también lo vamos a ver más adelante, ¿no? Eh, Principalmente relacionado a lo que es la herencia autosómica recesiva. ¿Eso qué quiere decir? Que para que se transmitan estos errores congénitos, pues ambos padres tienen que ser portadores de un gen afectado. Y eso va a terminar conllevando a lo que es la herencia de ambos genes afectados en un 25% con un chance de 25%, ¿no? De la siguiente generación. Ya. Ahora, podemos comenzar con la fenilcetonuria, ¿no? Como su propio nombre dice, fenil, ¿con qué podemos relacionarlo? Con la fenilalanina. Y principalmente este error congénito va a estar relacionado a la deficiencia de la fenilalanina hidroxilasa. ¿Qué va a pasar esta fenilalanina a tirosina? Por ende, podemos decir que esto va a causar una acumulación excesiva de fenilalanina, una acumulación peligrosa, y un déficit peligroso de la tirosina. Que la tirosina obviamente va a estar involucrada en muchos procesos metabólicos. Por ejemplo, también se puede hablar de que algunas son convertidas en neurotransmisores, incluso. Es por eso que algunos de los síntomas clínicos que se pueden presentar son, por ejemplo, el retraso mental, epilepsia, microcefalia e hiperactividad. Y esto lo vamos a ver a lo largo de todos estos errores congénitos. La mayoría se desarrolla a lo que es el desarrollo del sistema nervioso. Ya. En cuanto al tratamiento nutricional, aquellos alimentos restringidos son aquellos que principalmente tienen un aporte proteico
Dentro de estas proteínas va a estar los aminoácidos como la fenilalanina, ¿no? Principalmente carnes, pescados, huevos, leche. Y en alimentos permitidos se suele recomendar lo que es frutas, verduras y aceites vegetales. Respecto a la alcaptonuria, este va a ser por la deficiencia del homogecitato 1,2-dioxigenasa, que es una enzima que va a degradar el ácido homogentísico a ácido maleíl acetoacético, ¿no? Y este va a terminar participando en lo que es el ciclo de Krebs, por ejemplo, al convertirse en fumaraíla cetoacético y luego derivar a fumaratón. Ya, esto va a provocar entre los síntomas clínicos orina negra, este es el principal síntoma, eocronosis, que es una pigmentación negruzca o de color azul grisáceo en el cuerpo. Ya, ¿y cómo es que se trata la alcaptonuria? Principalmente evitar el exceso de proteínas animales, carnes, ¿no? Y el aumento de antioxidantes. Principalmente se recomienda lo que es el consumo de vitamina C, ¿no? ¿Qué fruta tiene mucha vitamina C? La guayaba, por ejemplo. Ya. Ahora, con el MSUD, que quiere decir Maple Syrup Urine Disease o la enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce, pues básicamente aquí va a haber una deficiencia en un complejo enzimático que es una deshidrogenasa de cetoácidos, de cadena ramificada específicamente. Es decir, podemos especificar que aquellos aminoácidos que se van a acumular de manera peligrosa van a ser valina, leucina y isoleucina, ¿no? Ya. Que estos, pues, obviamente no van a pasar a otros intermediarios metabólicos, como pueden ser a estos alfa cetoácidos, ¿no? Ya, ¿qué puede provocar este error congénito? Pues una orina con olor a jarabe de arce, ¿no? Como su propio nombre menciona, vómitos, deshidratación en recién nacidos y encefalopatías. ¿Cuál es el tratamiento nutricional? También en casi todos estos errores congénitos, lo que se recomienda es disminuir el consumo de proteínas. O si se hace es mediante fórmulas que tienen una cantidad específica de esto, ¿no? Ya. Otro viene siendo la homocistinuria, que es una mutación en el gen que va a codificar la cistetonina B sintasa, también llamada SBS, que va a pasar la homocisteína a cistationina y formar la cisteína, ¿no? Esto va a terminar provocando una acumulación de homocisteína y una falta de cisteína. Esto que va a poder provocar diversas enfermedades multisistémicas y también se resalta en la literatura que puede pasar como desapercibida. No se puede detectar durante los primeros años de vida, sino ya cuando uno está en un estadio adulto. ¿Y cuál va a ser uno de los principales síntomas? Se va a notar un retraso psicomotor. Aquí vemos esta afectación multisistémica, ¿no? Pues en el sistema nervioso central, en los ojos, en el esqueleto o a nivel vascular incluso. Y en tratamiento nutricional, como podemos ver, aquí hay cofactores que van a ser, por ejemplo, la vitamina B6. Es por eso que en el tratamiento nutricional se recomienda el consumo de alimentos ricos en piridoxina, que va a incrementar la actividad de esta SBS. La vitamina B6 va a potenciar la acción de esta enzima. Otro es el consumo de metionina, ¿no? Mediante dietas semáforos que van a tratar de reducir un consumo alto de metionina y tan solo bajarlo a uno moderado, que pueda soportar la persona que tiene el error congénito. Y por último, la betaína, ¿no? Que generalmente se recomienda en forma de fármaco y que va a permitir la remetilación de esta homocisteína para formar metionina otra vez, ¿no? Y que no se vaya acumulando. Ahora, el PKU, ese también es considerado la fenilcetonuria, pero ¿a qué nivel va a afectar? Porque en el otro lado vimos que afectaba la fenilalanina hidroxilasa. No, este es principalmente la eficiencia de su cofactor, que va a ser la BH4, o también llamada biopterina, ¿no? La fenilalanina hidroxilasa va a estar totalmente funcional, solo que a falta de su cofactor, pues no va a tener tanta acción enzimática. ¿Qué va a poder provocar esto? Diversos problemas neurales, olor a moho en orina, piel y cabellos aclarados e incluso daño neurológico progresivo. Y el tratamiento nutricional principalmente se recomienda controlar el consumo de fenilalanina en lo que son las proteínas naturales, ¿no? Lo que siempre hemos estado mencionando, y el suplemento de la biopterina. Ya.
Como últimos tenemos la tirosinemia, que va a deberse a una deficiencia en la enzima fenilalanina hidroxilasa, también vemos que eso se repite 3 veces, y lo que va a conllevar una acumulación de metabolitos tóxicos, ¿no? Principalmente la presencia de succinilacetona en sangre. Esto va a provocar en la clínica insuficiencia hepática, hipoglucemia, vómitos y coagulopatía. Principalmente se resalta lo que es el retraso en el crecimiento, raquitismo y neuropatía. Y en cuanto al tratamiento nutricional, es la restricción de esos aminoácidos como la fenilalanina y la tirosina y el evitar ayunos prolongados, ya que estos van a conllevar al catabolismo de proteínas corporales que pues obviamente se van a degradar a aminoácidos, algunos de esos aminoácidos, la fenilalanina o la tirosina. Y por último, implementar la nitisinona, que va a inhibir la enzima que va a actuar posterior a la fenilalanina hidroxilasa. Ya. Ahora, pasando al siguiente seminario, más o menos para ir rápido porque son como 40 PPTs. Ya, este va a hablar de sobre nutrigenética y nutrigenómica. ¿Qué es lo principal que debemos llevarnos de aquí? Es principalmente diferenciarlos. Saber cuándo se habla de nutrigenética y de nutrigenómica. En cuanto a la nutrigenómica, este apartado va a estudiar cómo los nutrientes o alimentos, si lo queremos decir de otra forma, van a interactuar con nuestro genoma, influenciando tanto en nuestra expresión génica como la aparición de enfermedades, ¿no? Mientras que la nutrigenética puede ser en sí lo contrario, ¿no? Estudia, hey, ya, ahora sí, un toque. Porque ahora hay 30. Ya. En cuanto a la nutrigenética, esta va a ser lo contrario. ¿Por qué? Porque va a estudiar cómo las diversas variaciones genéticas individuales que cada uno poseemos, que se llama como polimorfismos, van a afectar la respuesta que nosotros tenemos a ciertos nutrientes o ciertos alimentos. Es decir, en breves palabras, que un alimento te puede hacer bien a ti, pero tal vez a tu amigo no. Este polimorfismo va a deberse solo a a un cambio en un solo aminoácido, ¿no? Que va a terminar codificando todo el ADN. Ya, aquí para diferenciarlo en un solo gráfico, la genómica nutricional. ¿En qué se va a dividir? En la nutrigenómica y en la nutrigenética. La nutrigenómica que va a tener que ver con la influencia de los nutrientes o alimentos sobre nuestra expresión génica, mientras que la nutrigenética es cómo nuestros genes responden ante determinados nutrientes. En ello la presencia de polimorfismos, o también llamado SNPs. Ya. Los principios de la nutrigenómica. ¿De qué nos habla la nutrigenómica? Lo que ya hemos visto, ¿no? Cómo los nutrientes modifican la expresión o estructura funcional en los genes y cómo la dieta es un factor de riesgo para ciertas enfermedades, especialmente las crónicas, dependiendo de nuestra respuesta según nuestro genotipo y recomendándose una nutrición personalizada para el tratamiento. Ahora, respecto a la dieta y la expresión génica, aquí otra vez se resalta, ¿no? Cómo los nutrientes van a actuar como medio de interruptores, entre comillas, ligandos moleculares, a través de nuestro metabolismo celular, ¿no? Modificando el apartado epigenético. Aquí podemos ver algunos alimentos van a favorecer la acetilación de las histonas, mientras otros la deacetilación, ¿no? Que como ya habíamos visto en el repaso de Marco, pues esto va a favorecer la expresión o la inhibición de algunos genes. En cuanto a las variantes genéticas, también estas diferencias en la secuencia de ADN pues van a variar según la persona, ¿no? Por ejemplo, en la expresión génica, lo que mencionaba, ¿no? Algunos cambios pueden activar o silenciar los genes. También no solo la acetilación, sino también la metilación, ¿no? En cuanto a la actividad genética y enfermedades crónicas, esto va a modular, entre comillas, tanto el inicio, progresión y severidad de una enfermedad. Es así como en esta pequeña imagen podemos ver que una dieta desequilibrada puede incrementar, obviamente no es algo seguro, pero sí puede incrementar en ciertas personas el riesgo a desarrollar algunas enfermedades crónicas, como puede ser la obesidad, diabetes tipo 2, cánceres, asma. Entonces, aquí podemos ver un pequeño gráfico donde se ve esta influencia de la dieta, ¿no? En el caso del ayuno y el ayuno intermitente, ¿qué van a favorecer? Lo que son los metabolitos, como el nado oxidado, mientras que la ingesta o sobrenutrición
desmedida va a terminar favoreciendo lo que es la formación de acetil-CoA o ácidos CoA, ¿no? Entonces, esto va a tener un alcance a nivel de las enzimas que van a modular nuestra actividad epigenética, lo que puede acetilar las histonas o desacetilarlas, ¿no? Y va a terminar provocando diversos cambios en nuestro metabolismo, como puede ser la oxidación de lípidos o, en caso contrario, la síntesis de estos, el metabolismo de la glucosa, la activación de mitocondrias, o por otra parte, la inflamación y el estrés oxidativo. Es así como se tiene que alcanzar un equilibrio entre eso, ¿no? Entre lo que viene siendo nuestra dieta. Ya. Aquí nada más para ver un ejemplo de cómo influye nuestra dieta a nivel genético. Vemos que ante el consumo de ácidos grasos omega 3, que ya lo hemos visto en seminario y se nos ha comentado múltiples veces, pues estos van a tener un rol de activación de genes antiinflamatorios. Es por eso que se dice que puede ayudar a prevenir enfermedades como la obesidad o también algunas cardiovasculares, ¿no? Por el contrario, la glucosa alta, que ya intuimos que puede causarnos, va a estimular genes lipogénicos, lo que va a conllevar a, por ejemplo, la resistencia a la insulina, ¿no? La diabetes. Y en caso de los polifenoles, por ejemplo, tenemos el verde y las uvas, tu resveratrol, pues va a inhibir algunos genes proinflamatorios que van a reducir el riesgo de cáncer e inflamación crónica. El ácido fólico, ¿no? Para el desarrollo del tubo neural, que siempre sabe, va a modular la expresión génica, previniendo malformaciones congénitas. Y la fructosa en exceso, que eso también, al menos se nos comentó en el último seminario, que también es muy malo, ¿no? Que comenta la expresión de genes que promueven también la lipogénesis, como la glucosa alta. Ahora, para identificar los genes que van a verse influenciados por la dieta, pues primero tenemos que seguir algunos pasos. Como punto uno, identificar las causas de la modificación en esta expresión génica. Por ejemplo, aquí vemos la variante del gen FTO que va a terminar provocando un aumento de peso. ¿Por qué? Porque inhibe la saciedad y aumenta el hambre. Y vemos cómo ante el consumo de alimentos chatarra, alimentos grasosos, pues se va a ver activada o más bien sobreestimulada su función del gen FTO, ¿no? Y como segundo punto, tenemos que no solo asociar este gen de manera individual, sino pueden haber un subgrupo de genes que también intervienen en lo que es la modulación de este aumento de peso. Como puede ser estos que vemos aquí, ¿no? Hay una cadena de estos genes que van a estar interviniendo con el FTO. Por ejemplo, el LEP, el gen de la leptina, y el MC4R o receptor de melanocortina, ¿no? Y como último punto, ya una vez tenemos todas estas asociaciones, podemos relacionar el fenotipo de un individuo. Aquí la conclusión, ¿no? El nivel del aumento de peso se da ante una dieta rica en grasas. Eso podemos decir que es el genotipo de una persona. Aquí nada más para poner un gráfico, ¿no? Como hasta aquí era que antes se consideraba, ¿no? El tratamiento nutricional. Y ahora como incluso los campos novedosos van a incluir lo que viene siendo el riesgo fenotípico y la involucración de la dieta personalizada. Ya, ya está esa parte. Y ahora, respecto a las enfermedades crónicas, para ver cómo intervienen la nutrigenómica y la nutrigenética, ¿no? En este caso, en la enfermedad de la hipertensión, vemos en un artículo cómo la cantidad de angiotensina puede estar regulada al aumento de la presión arterial. ¿Qué va a modular todo esto? El gen AGN, que es una variante genética, por ejemplo, para las personas que tienen un fenotipo AA, que va a terminar provocando esto, ¿no? El aumento de la angiotensina en sangre. Y es así como incluso el intervenir con la dieta, por ejemplo, la dieta DASH, puede ayudar a esas personas, ¿no? A disminuir su presión arterial. Cosa que va a pasar con cierto fenotipo de personas, no con todos, ¿no? Es por eso que también debe pasar por una evaluación previa. Ahora, en cuanto a enfermedades cardiovasculares, aquí vemos diversos polimorfismos. Por ejemplo, el GA que va a afectar el ApoA1 va a terminar afectando lo que es el HDL, ¿no? Transportador esencial para llevar el colesterol de la sangre hacia el hígado de nuevo, ¿no? Entonces vemos como el alelo G
va a potenciar esta acción del HDL, actuando como un protector, mientras que el alelo A va a terminar reduciendo este nivel de HDL, lo que puede aumentar el riesgo de desarrollar algunas enfermedades cardiovasculares. Y ya luego de la diabetes, en un artículo se mencionaba cómo el nopal es muy utilizado para su tratamiento. No es necesario especificar tanto en estos, simplemente para ver cómo actúa a nivel genético, ¿no? Los alimentos y cómo estos reaccionan también. Por ejemplo, la obesidad puede tener dos, dos apartados, ¿no? Por causa monogénica o poligénica. En el caso de la monogénica, van a verse involucrados genes individuales, ¿no? Como puede ser el de la leptina, el POMS, el POMC o el MC4R, ¿no? Que es el receptor de melanocortina. Y en poligénica se pueden influenciar muchos más genes, no solo es uno de manera individual, al igual que verse modulado por lo que es la dieta y el estilo de vida de la persona. Ya como último punto de los seminarios, nada más es ver la bioquímica del ayuno, que básicamente involucra todo lo que ya hemos estado viendo, todas las vías metabólicas, pero así súper sintetizadas, y por eso es que no me voy a explayar tanto, porque también, bueno, eso es lo que ya vimos y abarcarlo todo es muy complejo y la verdad que no me da tiempo a hacer todo eso. Ya, comenzando con la definición del ayuno. Se puede definir en palabras breves, que se da ante una ingesta insuficiente para cubrir las necesidades de macronutrientes, y básicamente puede ser considerado como el estado metabólico que es inducido por la ausencia de ingesta calórica durante un periodo determinado. Por ejemplo, aquí se pone la fase postabortiva, que, o sea, también se le puede considerar así, que es una situación metabólica en la mañana tras no comer en la noche, ¿no? El ayuno post irte a dormir. Esto va a activar diversas rutas metabólicas para procesar tanto lo que son carbohidratos, lípidos y proteínas. Todo esto del ayuno va a terminar conllevando a mecanismos de adaptación del cuerpo que van a tener el rol principal de mantener un aporte de energía, ¿no? Aquí podemos ver que primero comienza después de la última ingesta con la fase postabortiva. Primero, la primera ruta en actuar es la glucogenólisis, luego continuando la gluconeogénesis y como último la oxidación de ácidos grasos, la beta-oxidación y la cetogénesis. ¿Qué? Ah, ya, me faltó una S, me faltó una S, sí. Error de redacción, hijo. Sí, sí. Ya, ahora, el metabolismo de carbohidratos, ¿no? ¿Qué vías van a interactuar en un estado normal que deberían estar funcionando, ¿no? La glucólisis para la obtención de piruvato, que el piruvato se va a convertir a acetil-CoA y va a ir al ciclo de Krebs, ¿no? Para la producción de energía. Y también la glucogénesis, que básicamente es el almacenar esta glucosa que estamos ingiriendo, en todo caso, luego posteriormente se necesite. Datos importantes ya los mencionó también Marco en su banqueo, ¿no? Para los productos intermediarios que sí o sí tenemos que recordar, los productos finales también que tenemos que recordar. Y en ayunas, ¿qué es lo que va a pasar? Pues básicamente, si tenemos glucogénesis, pues para obtener energía, ahora tenemos que degradar ese glucógeno con la glucogenólisis, ¿no? La fosforilación de la glucosa para liberarse como glucosa 1-fosfato y también la desramificación, ¿no? de la cadena. Y la gluconeogénesis, que es la obtención básicamente de glucosa a partir de otros productos como pueden ser aminoácidos como la alanina o incluso el ácido láctico, el lactato, ¿no? En en un caso de anaerobiosis por, eh, por elevada actividad física. Ahora, respecto al metabolismo de lípidos, así rápido también, lo que debe funcionar en estado normal, ¿no? Es la síntesis de triglicéridos para luego ser transportado por los kilomicrones, ¿no? Tenemos primero a lo que viene siendo el acil-CoA, que el acil-CoA se tiene que juntar con el glicerol 3-fosfato para formar el fosfomonoglicérido. El fosfomonoglicérido va a pasar por algunas reacciones para formarse el fosfodiglicérido, que va a ir aumentando en cantidad, si lo queremos poner entre comillas, para diglicérido y luego triglicéridos, ¿no?
Las enzimas que van a estar involucradas en todo este proceso, pues también lo hemos visto en clase y es mucha memoria, así que solo tienen que recordar lo que va a actuar al inicio, que es el acetil-CoA, y pues lo último que se va a obtener, ¿no? Que tienen que ser los triglicéridos. Eso en un estado normal. Pero en ayunas, ¿qué es lo que va a pasar? Es que se tienen que degradar estos triglicéridos que ya habían estado almacenados en nuestros adipocitos. ¿En qué se van a degradar? En glicerol y en ácidos grasos, ¿no? Que estos ácidos grasos van a tener que pasar por la beta oxidación para la obtención de energía, mientras que el glicerol puede ser utilizado por la gluconeogénesis o también por la glucólisis, incluso. No, para la gluconeogénesis, porque si podemos verlo acá, vemos aquí que se forma, bueno, aquí dice dihidroxiacetona fosfato, pero también es glicerol 3-fosfato el que interviene, ¿no? Para el ascenso, entre comillas, de los productos intermediarios para la formación de glucosa. Ya, ahora respecto a la beta-oxidación, es la degradación de estos ácidos grasos que ya habían sido separados del triglicérido. ¿Qué es lo principal que tenemos que recordar? Cómo con cada vuelta de la beta-oxidación se iban reduciendo dos carbonos y liberando acetiles-CoA. Ahora, respecto a la cetogénesis, también lo principal, ¿qué es lo importante que va a ocurrir en el hígado? Y obviamente, pues solo ante ayunos prolongados. Principal enzima, la HAMG CoA sintasa, hidroximetilglutaril CoA sintasa, para la formación del HMG CoA, ¿no? Que luego va a terminar formando los cuerpos cetónicos, como acetoacetato, acetona y beta-hidroxibutirato. Estos van a ser solubles en sangre y va a ser así que van a viajar a tejidos como fuente de emergencia, principalmente el cerebro. Por eso siempre es que se menciona cuerpos cetónicos, tienes que relacionarlo con cerebro, ¿no? Es una fuente alternativa de energía, donde van a ser reconvertidos en acetil-CoA. Ahora, respecto al metabolismo de proteínas, tenemos que hablar del estado normal, donde estos van a ser degradados por un proceso de digestión y absorción hasta nivel de aminoácidos y van a ser útiles para la síntesis de proteínas, que las proteínas obviamente van a tener muchas funciones, entre ellas estructurales, enzimáticas, hormonales y defensivas. Mientras que en estado en ayuno, ¿qué va a pasar? Principalmente la proteólisis, donde del músculo van a degradarse hacia los aminoácidos, como por ejemplo el aspartato, glutamina, la valina, leucina, isoleucina y la alanina principalmente. Estos deben ser transportados obligatoriamente, no deben quedarse almacenados. Si no, pasaría lo que ya conocemos como errores congénitos del metabolismo. Ahora, estos van a pasar por un proceso de transaminación y desaminación para su posterior excreción como urea, ¿no? En transaminación, como su propio nombre dice, va a haber como un traspaso de su grupo amino hacia, hacia otro intermediario, como puede ser en el caso del aspartato, que traspasar su grupo amino al oxaloacetato, pues va a terminar formando un alfa-cetoácido y glutamato, ¿no? Que el glutamato tenemos que recordarlo sí o sí, porque ese va a ser el que va a pasar por desaminación para excretarse como urea. Aquí también vemos el ejemplo del glutamato, como a este también se le quita el grupo amino y se forma el alfa-cetoglutarato, y en caso del piruvato va a pasar a la alanina. Es decir, que la transaminación puede formar a partir de un aminoácido otro aminoácido incluso. Este piruvato que tenemos aquí, pues se va a obtener de la glucólisis, ¿no? Vemos que es su producto final principal. Ya, en cuanto a la regulación hormonal del ayuno, vemos que el ayuno va a influenciar sobre el tejido adiposo y el páncreas. Esto va a terminar produciendo un descenso de la leptina y también descenso de insulina, lo que va a actuar a nivel de este apartado, el núcleo 4, que va a influenciar en el neuropéptido Y, que ese sí tenemos que memorizarlo sí o sí, porque bueno, al menos nuestra profesora sí lo mencionó mucho, Dora sí lo mencionó mucho, tienes que saber más o menos cómo es su acción, ¿no? ¿En qué va a influenciar? En lo que es el eje gonadótropo y la actividad simpática, disminuyendo su actividad, ¿no? ¿Cómo? Ya que va a reducir la producción de hormonas, como puede ser la LH o la FSH, que van a poner en marcha varias rutas hormonales. Y es como el cortisol, que siempre se resalta, formado por la hormona adenocorticotrofa, pues va a influenciar sobre este péptido Y, aumentando su producción. Y como este neuropéptido Y
va a ser un estimulante del apetito. Y es importante, ¿por qué? Porque si se estimula el apetito, pues incluso puede llegar a situaciones de consumo de alimento por ansiedad, ¿no? Ansiedad nerviosa. Aquí vemos los principales ejes involucrados, ¿no? En este proceso del ayuno. Por ejemplo, el eje gonadótropo. Actúa primero el hipotálamo, ¿no? Eso ya lo hemos visto en fisiología, ¿no? Que el hipotálamo libera la hormona liberadora de gonadotropinas, que va a actuar a nivel de la hipófisis, que esta va a liberar el LH y FSH, que van a actuar sobre las gónadas para la producción de las hormonas sexuales, ¿no? Pues en caso del ayuno, ¿qué pasa? Se va a inhibir esta producción de LH y FSH. Aquí una frase que puso nuestro compañero, ¿no? Si no hay comida y energía, en lo último que piensa el cuerpo es en la reproducción, ¿no? Es primero en reservar las cantidades de energía que tiene. Luego, el eje somatótropo también se ve influenciado. ¿Por qué? En el hipotálamo se genera la hormona liberadora de hormona de crecimiento, también llamada GH. Esta GH, ay, espera, ya. Esta GH lo que va a terminar influenciando principalmente es la IGF-1, que es el Insulin Growth Line Factor 1, que es básicamente una acción de la GH, pero a nivel local de los tejidos, ¿no? Que va a favorecer como un comportamiento anabólico en la formación de músculo, de tejido e incluso de hueso. Es así como podemos hacer una correlación de que ante un aumento de GH, pues la formación de IGF-1 va a ser disminuida, ¿no? Por la por la regulación negativa, retroalimentación negativa, ¿no? Y acá también, resumiéndolo, el cuerpo usa GH para sobrevivir, no para crecer. Es por eso que a pesar de que nuestro cuerpo sigue actuando la GH, pues obviamente no crecemos, ¿no? Sino que únicamente busca como recuperar aquello que gastamos diariamente, ¿no? Ahora, respecto al eje tiroideo, influencia en la función de la hormona liberadora de tirotropinas, que estimula la hipófisis para la hormona estimulante de la tiroides, que al estimular la tiroides disminuye la producción de T3 y T4, que estas van a tener mucha actividad metabólica. Y es por eso que ante el ayuno su producción va a cesar o se va a ver disminuida, puesto que si nos hace falta comida, pues obviamente el metabolismo tiene que disminuir la velocidad en que gasta esta energía, ¿no? Ya. Ahora, respecto a la regulación hormonal del ayuno, nada más para ver lo que ya habíamos visto en anteriores láminas, ¿no? Cómo el ayuno va a terminar influenciando el neuropéptido Y, que el neuropéptido Y va a estar muy relacionado al cortisol, y cómo esto va a ser regulado por la hormona liberadora de corticotropina y la adenocorticotropa. Ahora, entre los beneficios y riesgos del ayuno, principalmente beneficios, es la mejora en la sensibilidad a la insulina, que esto porque, principalmente porque ante una falta de ingesta de comida, pues la insulina no va a ser liberada en grandes cantidades, lo que va a permitir una acción mejor en nuestro organismo. Luego también va a favorecer la pérdida de peso y grasa corporal, la autofagia y disminuir la inflamación crónica. Y como riesgos, pues obviamente está la pérdida de masa muscular por la proteólisis, la desregulación hormonal, como ya vimos, como influencia en el eje gonadótropo, cansancio, debilidad y mareos, y por último, irritabilidad y cambios de humor, en la influencia del cortisol también. Bueno, y aquí unas últimas recomendaciones nutricionales, ¿no? Cómo se debe romper el ayuno con alimentos fáciles de digerir al inicio, ya que si reintroducimos de manera espontánea una cantidad grande de alimentos, pues causaríamos lo que es el síndrome de la realimentación, que terminaría conllevando, O efecto rebote. ya sí, sí, también, que bueno, al menos como se explicó Dora también, es que cuando haces esto, pues se produce en la persona una liberación muy alta de insulina, que esto, pues al contrario de ser positivo, pues puede ser negativo. E incluso se puede ver afectada la absorción de algunos minerales, lo cual va a conllevar a otros problemas también. También incluir una fuente de proteína de alta calidad, agregar grasas saludables en moderación, el evitar azúcares simples y ultraprocesados,
y evitar el alcohol y café fuerte inmediatamente tras romper el ayuno. Y ahora voy a pasar con la parte de lagos, que es muy corto, la verdad, porque solo tuvimos dos lagos. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Ya, gracias. Bueno, ya, este es el resumen de los laboratorios. Son solo dos, que son los metabolitos urinarios y el hemoglobina. Respecto a metabolitos urinarios, ¿qué es lo que tenemos que recordar? La determinación de los tres metabolitos, ¿no? Urea, ácido úrico y creatinina. Respecto a urea, principalmente que esta va a intervenir la enzima ureasa o el reactivo ureasa, que llamamos, ya que es una suma de muchos compuestos que pues no es tan necesario memorizar todo eso. Pues este reactivo ureasa lo que va a terminar provocando es su separación, ¿no? En amoníaco, dióxido de carbono y agua. Este amoníaco que se obtiene va a reaccionar con otro compuesto que es el 2-oxoglutarato mediante la enzima glutamato deshidrogenasa y el NAT reducido, lo que va a terminar produciendo el glutamato. Por ejemplo, aquí vemos el 2-oxoglutarato y el L-glutamato y cómo se le agrega, ¿no? Este amoníaco. Y también un hidrogenión, que esto tiene que ver mucho con el NADH, ya que, ¿qué dice la determinación de urea? Que ante una reducción en el NAD reducido, pues se va a intuir que hay una mayor producción de L-glutamato y con ello mayor producción de urea. Ahora, respecto a los procesos, acá puse más o menos mis cálculos para no tener, porque es muy largo poner de hipo, hiper y normo, así que solo puse del mío que salió hipo. Bueno, pero ¿qué es lo principal que tenemos que recordar? Porque fijo, de seguro en práctica va a venir algún problema para sacar concentración de la muestra problema. Ya, primero que todo, tienen que dar tus absorbancias. Fijo, sí o sí, te tienen que dar tus absorbancias y tus datos, ¿no? Del estándar, tanto la concentración como lo que viene siendo la absorbancia. Ahora, con todos esos datos, vas a poder sacar el factor de calibración, que ya lo tienes que recordar, ¿no? La concentración del estándar entre la absorbancia del estándar. Con ese factor de calibración, recién vas a poder sacar la muestra problema. En todo caso, se haya hecho una dilución, no sé si ponga, pero todo por si acaso, ¿no? ¿Cómo sacar diluciones? Nada más expresarla en fracciones y multiplicar. Y poner la inversa. La inversa es el factor de dilución. Bueno, multiplicas el factor de calibración, factor de dilución y la absorbancia que también te tienen que dar como dato y con eso recién tienes la concentración de la muestra problema. Y no sé si pidan este apartado que eh, nos solicitaban en gramos en 24 horas, pero por si acaso acá también para especificarlo, te tienen que dar de todo la muestra el volumen total, ¿no? Recolectado en 24 horas. Ahora, ¿por qué lo dividí entre 1000? Es para pasarlo a gramos por decilitro, nada más por conveniencia, ya que si lo paso a gramos por decilitro, pues únicamente multiplicas el valor que tienes en mililitros, pero pasado a decilitros, se van y queda solo gramos y 24 horas, ¿no? Y ya haciendo multiplicaciones, nada más queda este valor. Este valor, así es como sacarías el gramo en 24 horas. Pero ahora, aparte de eso, te pedían en milimoles. ¿Cómo vas a hacer en milimoles? Ay, a ver si me deja dibujar. Ya. ¿Por qué 0.06? Es porque en un mol de, en este caso, urea, a ver, 60 gramos. Ya. Entonces, ¿por qué 0.06? Porque nos piden en milimoles, ¿no? Entonces debería ser entre 1000. Entonces, este 60 lo dividimos entre 1000 y sale 0.06. ¿Y por qué lo dividimos? Para eliminar gramos y tener de conveniencia el mol, ¿no? Nada más eso. Multiplicaciones y te sale el valor. Eh, si nos dan todos los datos de absorbancia, pues sería muy fácil de sacar, ¿no? Ya que a la mayoría de seguro en la web le ha salido mal, y es porque en mi grupo incluso esa absorbancia está mal, pero menos mal la resta, pues sí salió un valor acorde, ¿no?